primer episodio de Empezando a Sanar. Yo soy Gaby Tijerina Yo soy Magali Torres. y estamos súper emocionadas por darles la bienvenida a este nuevo podcast. Y súper interesante, ¿por qué le pondrías Empezando a Sanar si vamos a hablar de una enfermedad que no tiene cura? Y es que justamente me encantaría empezar con eso. ¿Qué significa para nosotros sanar cuando tienes una enfermedad crónica? ¿Qué significa para ti sanar, Magali? Para mí sanar fue, la verdad, encontrar un propósito dentro de esta enfermedad. Obviamente, cuando recibes el diagnóstico de una condición crónica y degenerativa, pasas por un duelo, es muy difícil al principio, obviamente son palabras muy fuertes y tienes que pasar por un duelo con todas sus etapas Literal. porque estás ante la pérdida de la salud, definitivamente, pero te haces la pregunta típica de los duelos, que es ¿por qué a mí? Que al final no tiene respuesta porque no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿para qué? Y cuando encuentras la respuesta y le encuentras un propósito a esto, es cuando empiezas a sanar, a mi punto de vista. Es lo que a mí me pasó. Yo creo que para mí, empezando a sanar, definitivamente empezar a sanar llegó cuando tuve mi aceptación, primero que nada, igual que tú, Exacto. pero Ujú. después cuando entendí que a raíz de este diagnóstico no significa que mi vida se detiene, fue cuando Exacto. aprendí que todavía podía cumplir mis metas y mis sueños, solo Exacto. se iba a ver un poquito diferente el camino. Entonces, siento que para mí la sanación fue entender que esto no vino a detenerme, esto vino a enseñarme qué es lo que tú dices, no por qué, sino para qué. Exacto. Y Totalmente. definitivamente siento que, bueno, eso para nosotras es empezar a sanar, porque no tienes que estar sana de tu enfermedad para estar sano. ¿Me explico? Hay Exacto. diferentes niveles de sano. Pero bueno, en este Sí. primer episodio justamente vamos a hablar de nuestros testimonios. Me gustaría que empezaras tú a platicar más o menos cómo fue que llegaste a tu diagnóstico de esclerosis múltiple. Sí, pues mira, yo a finales de 2022 empecé con síntomas. El primer síntoma que ahora recuerdo que en ese momento no le puse atención fue la fatiga, que Mm. definitivamente fue el que tuve desde meses atrás. O sea, yo ya tenía meses eh, lidiando con esto de poder levantarme de la cama y hacer mi rutina normal que hacía siempre con la misma energía. O sea, seguía haciendo mi vida porque tenía que seguirla haciendo, pero ya no sentía esta energía, ya me costaba mucho más el simple hecho de pararme de la cama, ya me costaba mucho más ir al gimnasio a la hora que iba, a aguantar el ejercicio que hacía, mi día a día con mis hijos, mi día a día de mamá y de mis actividades, ya me costaba demasiado y era como, ¿qué me está pasando? Yo sabía que algo estaba sucediendo, pero típico que empiezas a pensar, como acaba de cumplir 40, de que pues la edad, de que a lo mejor alguna cuestión hormonal, algún problema de tiroides, cualquier cosa así, empezamos a decir, luego me hago análisis y luego todo está bien. Y típico que le cuentas a la amiga, me pasó que le conté a una amiga del gimnasio que me dijo, yo estaba así cuando me detectaron lo de la tiroides, entonces seguramente es algo así. Y yo como que tenía un viaje en puerta, entonces dije, regresando me hago el análisis de la tiroides y todo este rollo, el perfil tiroideo, y como que lo dejé pasar y ya regresando a mi viaje empecé con síntomas que ya fueron como muy notorios y como Ajá. muy de que te entras en pánico porque son cosas raras, de que estaba en la caminadora y empecé a sentir el pie mojado y no tenía nada en el calcetín cuando me toqué, empecé a sentir un calor en la pierna, como que me corría agua caliente, o sea, fueron cosas sensitivas, Ajá. hormigueos, Y todo calambres, sensorial. y todo eso ya, exacto, y todo eso fue donde ya dije, y luego tipo empezó dolor lumbar y ya fue donde Mm. empecé el recorrido de los doctores, pero siempre lo platico y lo comento en mi libro, que luego platicamos ahí del libro. En el libro comento que yo realmente cuando ya me voy atrás, y me ha tocado mucha gente que leo que dice lo mismo, que cuando ya me voy atrás en el tiempo, realmente yo tenía 10 años de haber empezado con un episodio de migraña súper fuerte, que no me encontraban qué era y al final no, pues nada más era migraña tensional y no sé qué, me mandaron a hacer una resonancia que nunca me hice porque un neurólogo me dijo que no era necesaria y lo dejé pasar y estuve 10 años con cada vez más fuertes las crisis de migraña y ahora yo siento que desde ahí ya era la esclerosis Ujú. ahí tocándome la puerta. Entonces, pero bueno, finalmente de mi diagnóstico en finales de 2022 terminé siendo ya bien diagnosticada a inicios del 2023 con una resonancia y con una punción lumbar, ya se confirmó el diagnóstico.
Entonces tú empezaste con temas sensoriales. Así es. Ok. ¿Y qué medicamentos usas ahorita? Ocrelizumab, que es una infusión cada 6 meses, Mm, y me ha ido muy bien. Es el único que he tenido hasta ahora desde mi ok. diagnóstico y pues me ha ido muy bien con él. Ok. Ahora cuéntanos tú de tu diagnóstico. Espera, ¿vas a cumplir 3 años o ya tienes 3 años? En febrero de 2026 cumplo 3 años. Ya. Ya con el diagnóstico formal, de haber Sí, empezado sí, con síntomas, pues mucho más. sí. El mío, a mí siempre me da mucha risa y siento que es algo que las dos podemos porque agua Mm, caliente, o sea, sí, sí, estoy mojada de qué, ¿sabes? sí, sí. Para mí, yo tenía comezón en el cuello, entonces, en realidad, la razón por la que fui al doctor en primer lugar era porque me estaba volviendo loca de que es que porque no se me quita la comezón, no podía dormir, me daba muchísima ansiedad, o sea, realmente dije, esto está demasiado raro. Y me Claro. acuerdo perfecto, fui al primer doctor, se rió de mí. Fui a la segunda doctora, me dijo que tenía inflamadas anginas. Fui a una tercera doctora que me dijo que tenía inflamado tal vez un tendón. Este, ajá, no era un doctor. Me dijo que tenía inflamado un tendón y después él me mandó a hacer un TAC porque me iba a inyectar, pero quería ver dónde me tenían que inyectar. Y ya que en el TAC solo salió inflamación, pero pues el TAC no le, como que la médula y así. Y Ujú, ya que me iba a inyectar, como que algo pasó, no sé qué, porque pues yo no lo vi. Y el doctor de que no, 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 algo está raro, mejor déjame, te voy a dar otra cosa y si no te hace efecto, regresas. Total, me ujú, fui, no me hizo efecto, regresé con el doctor. Y yo le dije de que es que, pues me dijo que regresara y aquí estoy. Me dijo, no, no, o sea, es que se te debió haber quitado con lo que te di. Vamos ahora sí a hacerte una resonancia. Me hizo una resonancia, me acuerdo perfecto. Me iba a meter a bañar, me llegó el mail, lo veo y abajo decía, posible diagnóstico esclerosis múltiple. Yo no sabía que era la esclerosis múltiple. Y la verdad, no, no sé por qué, yo pensé que era escoliosis. sí, mucha gente lo ¿Entiendes? confunde. De hecho. Sí, y yo Sí. dije... Ah, pues, o sea, sí, tipo, siempre tengo hernias en la espalda, entonces no se me hizo nada del otro mundo, me metí a bañar y estaba pensando y yo, pues, quién sabe, X. Salgo de Ujú, bañar, tenía mensajes del doctor de que necesito que vayas a hacerte unos exámenes de sangre, no sé qué, necesito hablar con tu papá. Y que ahorita que pienso en eso, digo, ¿por qué quería hablar con mi papá si yo ya era mayor de edad? Pero bueno, X. Total, le dije a mi papá de que el doctor quiere hablar contigo, háblale. Porque la última vez que fui a esa cita con el doctor a decirle que no se me había quitado, mi papá iba conmigo. Entonces mi papá ya claro. empezó a... Y sabes que lo más chistoso es que yo siempre digo, mira, las cosas pasan en momentos bien extraños, pero son momentos que tenían que pasar. Yo tenía dos Sí. años viviendo en Monterrey sola, mis papás estaban en Estados Unidos. Yo me regresé a Monterrey. Y Ujú. justamente en ese momento que recibí mi diagnóstico, mi papá estaba de visita en Monterrey. O sea, Guau. mis papás ya no vivían ahí, mi papá ya no iba a trabajar a Monterrey. O sea, ahorita mi papá sí va y viene, pero en ese momento, la verdad, mis papás casi no iban a Monterrey. Sí, o Entonces, sea, se alinearon todo las quedó cosas perfectas. literal, literal. Le digo a mi papá, me voy a hacer los estudios, salgo de los estudios, ahí me estaba esperando mi papá. Ya, vamos con Carlos González Uscanga, porque, fun fact, Magali y yo tenemos el mismo doctor. Sí. Y ya me dice que es que, o sea, no me acuerdo porque, o sea, literal, era tanto mi shock de que, ¿qué está pasando? Que me Ujú. acuerdo que me dijo, es que tienes estas manchas en el cerebro y tienes estas manchas en la médula y yo de que tengo comezón. O sea, tengo comezón, Sí. extra comezón. Me mandó urgencias, me acuerdo perfectamente, el primer estudio que me iban a hacer era el de HIV/SIDA y yo con mi papá de que, papá, te lo juro que, o sea, te lo juro que no lo tengo. Mi Seguro que no hay papá manera. blanco y yo de que qué vergüenza. Sí. Entonces ya me hicieron todos los estudios, igual que tú, 5 días, 4 días después creo que ya oficialmente me dijo que tienes esclerosis múltiple, pero Ujú. la verdad yo no dimensioné lo que estaba a punto de pasarme. Siendo súper Sí. honesta contigo, no dimensioné lo que estaba a punto de pasarme. Primero, el doctor me dijo, no lo busques en internet, si tienes preguntas, pregúntame a mí. Pero cuando estás recién diagnosticada, pues, ¿qué te pregunto? O sea, pues, Claro. sé. Y pues, otra vez, mi diagnóstico fue con comezón. Entonces, pues, yo decía, pues, me rasco, o sea, y ya Sí, ¿cuál es empecé el a tomar los problema? medicamentos, exacto. A diferencia de Magali,
yo también estoy en Ocrevus, pero Ocrevus es mi cuarto medicamento. En febrero me cambió a Kesimpta. Yo he tenido muchos problemas con los medicamentos. Entonces, Entre paréntesis, comentarles que eso pasa mucho porque muchas personas se frustran de que no les va bien con un medicamento, pero es algo normal, que a veces tienen que encontrar el que va bien contigo. mm, en mi caso, solo me di cuenta que soy muy sensible a efectos secundarios y el doctor no le Ujú. quedó de otra más que pues cambiarme y cambiarme. Claro. Este, pero yo creo que no fue cuando empecé a sentir los efectos secundarios. Tuve mi primera recaída y yo la tuve a los 6 meses. Y Wow. después de ahí yo me tuve que quedar en Monterrey para hacer rehabilitación 3 meses intensiva. Entonces ahí fue donde Wow. dije, güey, estoy enferma. O O sea, sea, en tu neta segundo estoy brote ya tuviste algún problema con enferma. movilidad o algo. Sí, porque el segundo brote me afectó un brazo, mi brazo izquierdo. Ok. Y perdí mucha fuerza. Y aparte ya estaba batallando con la pierna, entonces pues el doctor dijo que él creía que lo más prudente es que hiciera terapia. Y pues en ese momento no estaba casada, no tenía, Ujú. o sea, no pasaba nada, entonces me quedé en Monterrey, Ok. 3 meses. Pero sí, yo creo que no fue hasta 6 meses que me cayó el 20 y dije de que, ok, Sí, estoy enferma. O sea, estoy enferma. O sea, sí, esto sí, sí. está complicado. Sí, Sí. porque no, ha sido un show, la verdad. Y es que se sabe muy poco de la esclerosis múltiple y algo que yo siempre recalco es que los que normalmente sabemos sobre ella somos los que la padecemos o tenemos a alguien cercano que la padece, pero obviamente cuando recibes el diagnóstico no sabes nada sobre ella, no tienes idea. Entonces, al principio, o puede pasar lo que te pasó de que no te cae bien el 20, o puede pasar que te asustas y te paniqueas de más Sí, porque pensando que hay ya te vas a gente morir. que debuta con neuritis ocular o hay Exacto, gente que debuta así, o sea, que de repente, pues, güey, no puedo caminar. exacto, que se Entonces, o sea, despiertan y no pueden moverse. siento que Ujú. de lo peor no me tocó tan mal. Sí, Así no que nos al tocó tan mal. principio no estuvo tan mal. Sí. Definitivamente mi camino ha sido complicado, pero digo, gracias a Dios, siempre me he sentido que estoy en buenas manos. Sí, Y la verdad es que sí. Digo, tenemos el mismo neurólogo y la verdad es que nos ha ido bien. Dentro de muy todo, bueno. hemos estado bien atendidas. Sí. Ah, lo que iba a decir también cuando hiciste el comentario de que mucha gente no entiende la esclerosis múltiple, es que sabes que Ujú. yo creo que lo más difícil y por eso tan importante hacer esto, contar nuestros testimonios y todo, es que cada quien la vive única. Sí, O sea, existe la neuritis ocular en la esclerosis múltiple, pero mi neuritis ocular va a ser diferente a tu neuritis ocular. exacto. Entonces, hay mil maneras de que te puede dar el mismo síntoma. O sea, por Sí. ejemplo, eso que Magali cuenta de que es que yo sentía la pierna caliente. Bueno, yo en la última recaída que tuve hormigueo en mis piernas. Era tan fuerte el hormigueo que me ardían los pies. O sea, ¿me Ujú. entiendes? Hay mil cosas que te pueden Sí, afectar en las piernas, pero a claro, todos puede afectar las piernas. Entonces yo creo que ahí es donde está difícil. Y por eso yo siempre he defendido al doctor cuando mucha gente, al principio fui una de ellas, pero al principio te frustras porque te dicen, es que vas a poder vivir una vida normal. No es cierto, o sea, no es cierto. No, no vivo una vida normal, no es cierto. Pero después yo me pongo a pensar, ¿qué me va a decir el doctor? Si literal él no tiene la menor idea de qué está a punto de pasarme. exacto. Sí, es la enfermedad de las mil caras y nunca sabes cuál es la cara que te va a tocar a ti y de qué síntoma te va a ir bien o Exacto. te va a ir mal. Exacto. Entonces, desde ahí empecé a tener, porque siento que muchas veces nos frustramos de que es que el doctor me diga y y luego caigo en 20, porque también siento que eso es importante en este tipo de cosas, o sea, también entender qué tanto es, ajá, culpa de algún médico y qué tanto es, ¿cómo voy a saber eso? ¿Entiendes? Porque de Exacto. repente le dices al doctor de que no, pues, por ejemplo, con Ocrevus a mí me dieron muchos problemas gastrointestinales y yo al principio le decía al doctor y me decía, no tiene nada que ver con la medicina. Ujú, Gasté miles y miles y miles en gastrointestinólogos y en estudios y colonoscopías y endoscopías y todo. ujú. Era la medicina. Pero solo le pasaba al de que 1%, 3% de la población en ese momento. Claro, Ahorita ya claro. está documentado, o sea, ya hay documentación que dice que que el Ocrevus causa este tipo de problemas gastrointestinales. Pero en ese Ujú. momento todavía no había la información, entonces no me puedo enojar por algo que él no sabe. O sea, Claro, él claro. no tiene esta información, entonces siento que también a nosotros nos toca ser un poquito más empáticos.
con Sí, nuestros y doctores. pacientes de alguna manera. Porque si tanto la condición como los medicamentos para atacarla, por así decirlo, porque Ujú, sabemos que no curarla, pero para evitar su progresión, están todavía en muchos estudios, todavía hay muchas investigaciones alrededor de la esclerosis exactamente. múltiple y de los Exactamente. medicamentos, y todavía hay muchas cosas que no sabemos y que se están sabiendo día con día. Pero bueno, también recordar que estamos en la gloria y estamos perdón, estamos entre pétalos de rosa en comparación como las personas que diagnosticaban hace 30 Sí, años, claro, 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 ¿verdad? claro, Porque claro. tenemos ahora tratamientos que ya de alguna manera nos ayudan a, como dices tú, no llevar una vida normal completamente, porque el hecho de que te tengas que estar sentando en un sillón, en una clínica cada 6 meses a ponerte un tratamiento, que luego Sí, eso sales no de es ahí normal. sintiéndote mal por varios días, para empezar eso ya no es normal. O sea, ya no era tu vida normal. Claro Exacto. que tu vida sí cambia, pero pues nos ayudan a llevar la vida un poquito más llevadera de como le tocaba a personas hace 30 años. Y con eso, ¿qué es algo que tú digas, esto cambió para siempre? En mí, Sí, o sea, haz de cuenta, algo que desde la enfermedad digas de que esto cambió y cambió para siempre, o sea, ya no va, puede, o sea, no necesariamente tiene que ser obviamente tu cuerpo, sí. pero también, o sea, algo de que tu perspectiva, tu empatía, cosas así. La verdad, si hablo de algo positivo que me dejó y que me cambió para siempre, que definitivamente ya no veo la vida de otra manera más que esta, es valorar cada cosa por simple que sea. O sea, Ujú. el solo hecho de pararme de la cama, de tener la fuerza y la energía para hacerlo, ya es como, ay, gracias. O sea, ya cosas que para mí eran cotidianas, que para todos los que no tienen una Ujú. condición es cotidiano y normal, como Pues pararse de la meterte a cama y es bañar, simple, exacto. lavarte el Ya pelo. no, lavarte el pelo y bañarte es agotador. O sea, mi esposo no me entendía por qué después de bañarme me tiro media hora en la cama, o sea, con mi bata y con mi toalla y para recuperarme del baño y me dice, ¿por qué? Es que no tienen una idea la energía que necesitas para bañarte. Y no es que no te vayas a bañar, te bañas, pero necesitas unos minutos después de bañarte para recuperarte de la energía que gastaste Ujú. en eso. Entonces, definitivamente algo que me cambió es mi forma de ver las cosas más simples como algo extraordinario, como algo, la verdad, agradezco cada cosa que hago, por mínima que sea, valoro más mi vida, valoro más mi cotidianidad, o sea, lo que hago de forma Ujú. cotidiana y que para mí era normal, ya lo valoro demasiado, cada momento con mi familia, cada momento que me siento bien o que no me siento tan mal o tan cansada, lo valoro impresionantemente. Eso es para mí un cambio. Lo negativo que le veo, pues obviamente es el ya no saberte sano, Ujú. ya vivir con alguna cierta incertidumbre, que al final de cuentas todos tenemos incertidumbre en la vida y nunca sabemos cuándo atraviesas una calle Literal, y te pueden atropellar, ¿verdad? Pero no lo literal. estás pensando todo el día. Y Ujú. cuando tienes una condición, si estás muy atento a cada cosa que pasa en tu cuerpo, si es como, ay, sentí un hormigueo, no me voy a dar un brote en la pierna, no voy a tener esto, o sea, sí estar como muy pendiente de mi cuerpo es algo que ya no lo puedo cambiar. O sea, Ujú. por más que intento y trato de luchar contra eso, si es algo que ya está ahí y vives con cierta incertidumbre, eso sería lo negativo que le vería a este cambio de vida. Pero definitivamente lo positivo es valorar mucho más la vida, em, y, y eso, saber que mi vida no se acabó, solo se Claro. transformó. Y yo creo que igual que tú, a ver, un positivo y negativo. Positivo yo creo Ujú, que estamos parecidas porque yo también siento que mi validad de estar, mi habilidad de estar hiperconsciente de las cosas que hago. Porque antes, ujú. como tú decías, meterte lo que tú quieras, pero lavar los trastes, lavas Sí, los trastes, hacer de comer. O sea, hay cosas que, o ir al súper. Hay veces que estoy en el sí, súper y ya no puedo más, me estoy muriendo. sí. Cosas que antes hacías con Entonces, la mano en la cintura. claro, y es que hay cosas que tú haces en automático, lavarte los dientes, lavarte el cabello, lavar los Ujú, trastes, hacerte de comer. Hay veces que no puedo ni levantarme a hacer una quesadilla. Entonces, claro, solo cuando sabes lo que realmente cuesta y la energía que cuesta, valoras todo, o sea, neta empiezas a disfrutar la habilidad de sí, lavar los trastes, porque sabes que no sí, sí, siempre lo sí, puedes hacer, ¿me entiendes? Entonces, esa. definitivamente. Y lo negativo. Ay, ahora no se me ocurre nada. Ahorita lo traía aquí en la punta de la lengua, ya sabes, la niebla mental. Ajá, Pero bueno, en lo que me acuerdo, definitivamente creo que llega un punto en que pues sí, tu perspectiva tiene que hacer.
ah, positiva, sin caer en positivismo tóxico. A ver, se vale tener un mal día, se vale querer tirar la toalla y todo eso, pero yo siempre les he dicho, o sea, ya lo tenemos, ¿verdad? Esto Ujú, no lo podemos cambiar, pero sí mm, podemos cambiar cómo se ve el resto de nuestra vida. Como decías tú, exacto. ya se me acordé que iba a decir cuál era mi mal, el miedo. Me he vuelto tan miedosa. Y es que Sí. yo le digo a Kenneth, le digo, a ver, una comezón, una triste comezón cambió mi vida. Ujú, Desató mi exactamente. miedo, desató mi miedo. Yo no me consideraba una persona miedosa y ahora todo, todo me da miedo. Claro, Impresionante. Y trato de trabajar en eso y todo, pero es que cuando menos te lo esperas, todo cambia y por algo tan insignificante que ahora no lo puedes evitar. O sea, está cañón. exacto. Sí, lo Pero que bueno, te decía, ahora estás más pendiente de tu cuerpo y exactamente, cualquier cambio ya piensas exactamente. puede ser un brote y entonces estás más atenta y sientes ese miedo que tú dices de puede ser un brote. Pero deja tú eso. O sea, haz de cuenta, me subo al avión, se va a caer el Ujú. avión. Sí, sí, Voy manejando, te lo juro que ahorita en el alto se me va a venir alguien. sí. Mateo está jugando en el parque y güey, se va a caer desde arriba. O sea, Y ese es nuestro sistema nervioso paranoia. sobreactivado. Sí, Claro, es muy paranoia. normal en estas condiciones que el sistema nervioso esté sobreestimulado Claro. y de alguna manera ya todo lo que haces en la vida lo ves de una manera que antes no veías. A mí también me pasa esto y he Estás investigado sobre eso porque yo hiperconsciente. decía, sí, justo, y hasta los sueños. No sé si te pasa que ahora tienes Sí, pesadillas hiperconsciente todo. terribles Sí. desde mi diagnóstico. O sea, no puedo ni tener un sueño bonito, ya son solo pesadillas y es el mismo sistema nervioso. Porque estás así, Es estás impresionante. en alerta, estás Exacto. hiperconsciente de todo y Exacto, sí es algo que hiperalerta. definitivamente lo tienes que trabajar porque no es saludable, pero Sí, es algo real, o sea, es algo real, claro, es algo que pasa y se vale. claro. Y volviendo a lo que tú dices, sabes que mucha gente a mí me dice, hablando del miedo y lo que tú dijiste ahorita de que salimos Ujú, y nos atropellan y así, hay mucha gente que define el miedo y que es que me da, o sea, su miedo es el miedo al futuro y fíjate que a mí eso nunca me ha dado miedo, pero hay gente que me dice, es que yo tengo miedo al futuro y les digo, ok, tú y 8 billones de personas también tienen miedo al futuro. Porque la realidad ujú, es que ese es un miedo normal, es un miedo que tienen todos. Un empresario tiene miedo de a ver si su empresa no quiebra, a ver si logra exacto. llegar a las rayas, o sea, si puede pagar los sueldos. Hay gente que va manejando y chocan, ni modo. O sea, ¿me entiendes? Sí, El otro sí, día aquí en Estados Unidos, una avioneta aterrizó arriba de un carro. Nunca sabes qué te va a pasar, nunca sabes. sí, claro. Entonces, soltar el miedo al futuro es algo que tenemos que hacer porque la realidad es que nadie tiene futuro. Nadie. O sea, solo Exactamente, existe el presente y nos tenemos que concentrar en él. exactamente. Este, me gustaría, porque siento que esto es algo bien importante. Me Ujú. gustaría que habláramos de las cosas que nos hubiera gustado escuchar. ¿Con el diagnóstico o después del diagnóstico? Yo creo que cuando mi pregunta va hacia, ya recibiste el diagnóstico, estás buscando el acompañamiento, estás buscando el apoyo, ¿qué te hubiera gustado escuchar de las personas? Eh, las personas que me rodean, la verdad tuve mucha suerte de que mi familia sí fue muy empática, entendió mucho, no me victimizaron de más, no, Ok. porque una cosa que nos pasa es no queremos ver a la gente con lástima de, ay, pobrecita, así, porque no nos ayuda, o sea, nos hace sentir que estamos viviendo lo peor y ya lo estamos sintiendo y si tú nos lo haces Claro, sentir, pues va a ser el triple. sí, Entonces, tampoco, como dices tú, el positivismo tóxico. Tampoco me encanta de, ay, no pasa nada, la vida es así. O sea, no, porque si estoy viviendo algo y debes dejar que viva mi duelo. Entonces, yo creo que sí tuve suerte en que todos de alguna manera me dijeron lo que necesitaba escuchar. Sí me pasó con algunas amigas o conocidas que sí escuché comentarios que no me hubiera gustado escuchar, como el típico, mi mamá murió de eso. Entonces,
dices, no, o sea, no necesito eso porque tu mamá murió de eso, pero la diagnosticaron hace 40 años. O sea, ¿cuántos años tenía cuando murió? Me explico. Y su diagnóstico fue en un tiempo en el que no había los medicamentos que hay hoy en día. Entonces, no me digas esto porque obviamente mi proceso va a ser muy distinto, pero en Ujú, un inicio, cuando no sabes nada de la condición, pues sí te toman estos comentarios. claro. Ujú. Entonces, en ese sentido, en algunas personas me hubiera gustado no escuchar esas cosas tan catastróficas y escuchar más como algo positivo, pero siento que de alguna manera sí, mi familia, escuché todo lo que tenía que escuchar de mi familia, o sea, sí me apoyaron de la Qué forma bueno. correcta. ¿A ti cómo te fue? Yo creo que me hubiera gustado que fuera menos déjame aliviarte y más déjame apoyarte. ¿Me Sí, entiendes? sí, Porque sí, siento sí, que, y es normal, siento que al principio como que todos estaban muy, bueno, mi mamá y uno de mis hermanos estaban como que muy, es que haz esto, y es que haz esto, y es que haz esto, déjame te llevo con este, y déjame te llevo acá, y que no sé qué. Y yo solo decía, es que solo quiero que por 5 minutos te sientes al lado de mí, me agarres de la mano y me digas, me acompañas, sé que lo que estás claro, viviendo es muy difícil y yo aquí voy a estar para ti. O sea, sí, quiero que mejor, en vez de tratar de curarme, me des el sí, espacio seguro para poder sentirme mal. Porque de hecho para mí exacto, esa fue una de las cosas. O sea, para mí yo siempre he sentido, y yo sé que mucho es yo personalmente, siempre he sentido que tengo que cumplir con una expectativa. ¿Me entiendes? O sea, como que la sí, presión de, pero de tengo verte que bien, salir adelante. ¿Me entiendes? Deja sí, tú verme bien o verme mal, tengo que salir adelante. ¿Me sí, entiendes? Porque me puedo ver mal, pero puedo estar tratando de salir adelante y siento que no les hubiera importado tanto. O sea, el punto era que sí, tenía que salir adelante. Entonces, siento que fue tanta presión que luego sentía que no podía ser vulnerable, sí, porque tal vez no le estaba echando ganas si me quejaba. ¿Me entiendes? sí, sí, Entonces, sí, creo que para mí eso hubiera sido más, porque le he dicho a mi esposo muchas veces, es que a veces no quiero que me preguntes cómo estoy de salud, porque no mejor me preguntas cómo estoy de mi corazón. O sea, tú claro, ya sabes que me siento mal. sí, Pero ¿por qué no me preguntas, Gaby, cómo te sientes de tus ánimos? ¿Cómo te sientes de fuerza? ¿Me entiendes? O sí, sea, como que claro, siento que eso para mí hubiera sido muy bonito. ¿Me sí, entiendes? Y no digo que toda mi familia haya sido así. Definitivamente mi papá es la persona que más me apoya en el mundo. Mi esposo es increíble. Mi hermano menor es así. Pero siento que mi mamá y mi hermano estaban actuando desde el miedo, lo cual sí, no pasa estaban en nada. la negación y Y en el aparte es miedo, su claro. personalidad, ¿no? O sea, no pasa nada. Ujú, Porque yo sé que al final del día lo hacían desde el amor. sí, Solo mi personalidad lo tomó como tengo que hacer las cosas de cierta manera. ¿Me entiendes? claro. Sí, sí, lo que pasa mucho es que en este tipo de duelos necesitas el acompañamiento, que estén ahí contigo, saber que te están apoyando, que Ujú. sientas la compañía y las personas a veces piensan que tienen que decirte algo y que tienen que solucionarte, o sea, ponerte soluciones sobre la mesa para que te sientas mejor y eso no es el acompañamiento, el que entiendan que tienes que vivir tu proceso, que tienes que vivir un duelo, es todo. O sea, si personas nos están escuchando y tienen a alguien con esta condición o cualquier condición autoinmune, eso les aconsejamos, que los acompañen, que estén ahí, Ah, pero güey. sin presionar. Siempre que me preguntan, ¿qué me aconsejas? Empatía, paciencia, educación. Sí, Y cien no por ciento. educación de ser una persona educada. No, no. ¿Qué es la esclerosis múltiple? O sea, Sí, sí, ¿qué sí. es lo que estás a punto de vivir? Exacto. Solo porque, Lean, investiguen. exactamente, porque me vas a ayudar. Me vas a Claro, ayudar. O sea, siento que esa es una dinámica muy padre que tengo en mi relación con mi esposo, que mi esposo investiga muchísimo. Entonces él me dice sí, que deberías intentar esto, deberías intentar el otro. De cierta manera te sientes entendida porque alguien se está claro, tomando el tiempo de investigar y se siente bonito. exacto, Igual la empatía y la paciencia. O sea, tienes que entender que mi vida exactamente. cambió y voy a batallar, pero voy a estar bien. Nada más me Claro, tienes que dar el espacio para estar bien, sí. ¿sabes? Y tienes que entender cómo se siente la persona, porque después, si realmente si no investigan y no leen y no se educan sobre la enfermedad, es muy difícil que nos entiendan el solo hecho de, es que no me puedo parar, estoy agotada, estoy fatigada, y que te digan, yo también estoy cansado, o sea, te quieres No. morir, porque dices, ¿Sabes no, tu algo? cansancio no es el mismo que el mío. ¿Sabes algo con lo que batallo bastante? Cuando la gente Ujú. me dice, es que sí puedes caminar. Sí, Ok. de que Porque, sí, sí o puedo, sea, pero no sabes cuánto me cuesta. exactamente, tú no sabes Sí, cuánto me duele caminar.
O sea, tú Sí, no sabes todo lo que me cuesta caminar. Hay días que camino mejor. Aparte, o sea, obviamente me estoy grabando los primeros 3 minutos que estoy caminando. ¿Me sí, entiendes? O claro. Tú sea, ya no me viste después de 20 minutos caminando, claro. entonces, y eso es algo que a mí me frustra porque siempre, no sé por qué es tanto tema mi Ujú, marcha. sí, Para todos, para la gente en redes, para mis amigos, para mi familia, para todo el mundo siempre es como una incógnita mi caminar. O sea, es un sí, misterio que no entienden. Y yo, es que no lo tienes que entender. Yo lo claro. entiendo. Solo tienes que ignorarlo, supéralo. Sí, Dale vuelta a la hoja. acompañar en el camino y es todo. Sí, y eso es algo que para mí siempre ha sido complicado, la verdad, porque es algo que siempre me cuestionan y no sé cómo explicarte. Sí. A mí me pasa eso con la fatiga, que es el síntoma con el que más lidio, que muchas personas no entienden por qué cancelo de último minuto. Y es como, no le importa mi amistad, no Ya le sé. importó venir. Y es como, ay, pero aquí ibas a estar sentada, que, o sea, debiste haber venido, no pasa nada, aquí te ibas a sentar, pero no saben lo que te cuesta pararte, Amiga, ni cambiarte, siquiera puedo estar arreglarte, sentada. transportarte, ajá, o sea, no, no tienen idea. Entonces, y eso me desespera mucho porque de verdad la gente piensa como, ay, está cansada como yo. O sea, la Sí, gente que no, está no, sana dice, se me cansó cansó. como yo estaba cansada ayer y fui de todas maneras al evento. Sí, pero no es el mismo cansancio, o sea, no Ujú. es lo mismo una fatiga crónica que un cansancio de 2 o 3 días de mucho trabajo o de mucho ajetreo de alguien normal. Pero bueno, como son síntomas invisibles, son Ujú. realmente muy difíciles de que los entiendan. Y esto me lleva a una parte muy padre. Dime. Frases que no ayudan y frases que sanan. Entonces, Ay, sí. tú di una y yo voy a decir una. Tú di una frase que no ayuda y luego di una frase que Mm, sana. Y luego yo te digo ok. una. La típica que mucha gente me ha dicho, es que todo está en tu mente. Si tú te mentalizas de que vas a estar bien, vas a estar bien. Todo está en tu mente. Puedo yo con eso. Sí, o sea, ok, entonces qué bueno que me lo dijiste, ya lo voy a pensar y voy a estar perfecta. O sea, Gracias. ¿cómo? ¿Cómo me tardé tanto? Ajá, exacto. Tú, ahora Y tú. una, espera, una que sana. Una que sana. Em, yo creo que un día a la vez. Que te digan, tú tranquila, llévalo un día a la vez Sí, y esa me fluye. encanta, porque Ajá, ahí te están mostrando la empatía y la paciencia. ¿Ves? exactamente. Ujú. Ahora tú. Yo creo, y va a estar un poquito controversial, Ujú. y es la de es que tienes que tener fe, es que Ah, tienes que acercarte a Dios. sí. Y primero que nada, soy demasiado católica. O sea, Yo yo también. neta estoy súper cerca de Dios. Yo rezo todos los días. O sea, voy a misa, rosario, todo lo que tú quieras. Lo hago. Ujú, ujú. Siempre soy creyente. Y también creo que por algo estoy viviendo esto. Y también Exacto. creo que si yo hago todo lo que esté en mi poder, el día que toque mi sanación, me voy a sanar. Porque esa es mi fe, ¿verdad? Claro. Todo el tiempo. Es que tienes que tener fe, tienes que tener fe. Y yo de Sí. que, Como si ¿más? piensan que todas las personas que tenemos una condición no tenemos fe y andamos por la vida sin fe. O sea, No, te lo juro, no sé por qué siempre, o sea, en mis sí, lives, en mis videos, o sea, tienes que tener fe. Y digo, sí, que sí tengo, tengo mucha. Y sí, por sí, eso sí. entiendo lo que me está pasando y por eso lo estoy tomando de Claro. la manera que lo estoy tomando, porque Tu entiendo que es misma un fe te hace propósito. entender que te tocó vivir esto. Y es un Exacto. propósito y no pasa nada. Ujú. Pero también, o sea, es que se me hace que solo culparlo en la fe es crear que después tú te enojes con Dios Exacto. porque me mandaste esto. ¿Me entiendes? Entonces, no Es sé, yo correcto. con mi fe estoy muy Sí. tranquila. Y Tienes mucha las razón. que sanan, fíjate que estaba hablando con una amiga, hace mucho tiempo estábamos grabando Ujú. y ella me dijo, es que si tú fueras más vulnerable, si tú fueras honesta, yo podría ayudarte. Wow. Y me sentí de que, guau, porque eran mis mejores amigas, tenemos 15 o Sí, más años de conocernos, o sea, ya me conocía muchísimo más, muchísimos años antes de mi diagnóstico. Entonces, escucharla decir eso, dije, tiene razón. sí. ¿Cómo quiero que me ayuden si yo no me abro suficiente para que me ayuden? Claro, claro. Si yo me trato de hacer más fuerte de lo que soy realmente a veces. Sí, Exacto. sí, por lo mismo de la lástima que decíamos. Sí, a veces es lo que queremos mostrar que somos más fuertes y dejar la vulnerabilidad a un lado Literal. cuando todos tenemos el derecho de ser vulnerables en algún momento. Ujú. Literal.
Ay, pues qué Sí, padre platiquita. Me encantó. sí. Me encantó todo lo que platicamos, me encantó nuestras historias. Obviamente todo lo que platicamos aquí está bastante resumido. Si tienen preguntas, Ujú, no las pueden dejar en comentarios y nosotros con muchísimo gusto las vamos a contestar. Pero así ya es. llegamos al final de nuestro primer episodio. ¡Yay! ¡Qué ¡Qué padre emoción! se No saben logró! lo que nos costó grabar esto. ¡Se logró! Exacto. Pero sí, este está llegando el fin de nuestro primer capítulo, pero estamos súper emocionadas. Vamos a seguir grabando. Por favor, déjenos en comentarios cualquier tema que quieran que discutamos. La siguiente semana, ¿de qué te gustaría que habláramos, Magali? No sé, ¿tú cómo ves de nuestra vida como mamás con autoinmunes o qué se Yo te creo que ocurre? ese es un muy buen tema. A mí Mm, se me ocurría que el que seguía podía ser, ajá, nuestra maternidad o nuestros matrimonios, porque creo que eso es súper, también. súper importante, esas dos. Entonces, Sí. bueno, no se Podemos en pierdan. el orden empezar por matrimonio y después maternidad. Ándale, perfecto. Entonces ya Perfecto. saben, el próximo capítulo, la próxima semana, vamos a hablar de cómo ha sido nuestro matrimonio, qué hacemos en nuestro matrimonio para Sí. que todos conserven su Fluya. paz Sí, y su sanidad, porque creo exacto. que es importante. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Estamos, Muchas gracias a todos. estamos muy contentas y ya saben, suscríbanse, déjenos un like, déjenos sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Un beso, Nos chicos. vemos. Bye. Bye.